Quiero arrancar la editorial hablando de el voto de los sub 40. O mejor, vamos a hacerlo de los sub 25, no sé por qué dije sub 40, pero voy a arrancar hablando de los sub 25. Y Misiones tiene la particularidad de que es la población más joven del país. Tiene el 40% de su población por debajo de los 25 años, por lo tanto, tienen un peso electoral muy grande, los menores de 25 y mayores de 16 años. Con lo cual influyen de una manera muy fuerte a la hora de elegir intendente, gobernador, presidente. Y se da en Misiones la particularidad que se repite en el resto del país, de que los sub 25 tienen al presidente Milei como una figura muy representativa. Adoran en algunos casos, o en muchos casos, al presidente Milei, esta franja de edad. Y uno se pregunta por qué ocurre esto, cuál es la razón. Desde el punto de vista que les voy a comentar, parece muy simple la respuesta. Un chico que hoy tiene 25 años, hace 10 años atrás tenía 15 y asumía Mauricio Macri asumía la presidencia. En su corta vida cívica, institucional, electoral, alguien que hoy tiene 25 años, que votó desde los 16, tuvo solamente dos presidentes. A Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Hoy, con el diario El Lunes, se los consideran entre los peores presidentes de la historia de la Argentina, a los dos, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Entonces hay que poner en contexto, un chico de 25 años, que vota desde los 16, cuando empezó a prestar atención a la política y tuvo que votar, solamente tuvo a estos dos presidentes. El primero, recordado como endeudador serial, como subidor de tarifas, por un montón de promesas incumplidas, los brotes verdes, el segundo semestre, ya no se inunda más y un montón que se recuerdan. Y el segundo dejó el gobierno con una inflación de 300 puntos, denunciado por violencia de género por Fabiola, y recordado o mal recordado por festejar su cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, cuando todo el país no podía salir de su casa y muchas familias no podían despedir a sus muertos. Desde ese punto de vista, uno tiene que entender, comprender, incluso hasta me dan ganas de abrazar a los menores de 25 años y decirle y explicarle: flaco, nene, pibe, no son todos iguales, esta no es la política, te tocó lo peorcito, lamentablemente, no es así la política. Se da otro componente entre los menores de 25 años que explica su preferencia hacia el presidente Milei, y que es que para ellos, en muchos casos, Milei es como fue prácticamente el Che Guevara para las generaciones de los 70 y 80, porque Milei es el rebelde, es el contestatario, es el que enfrenta a un sistema, al sistema de la casta, cuando ese sistema a ellos no les dio nada. Hoy un chico de 25 años lo más probable es que no tenga trabajo, y si tiene trabajo está siendo explotado. El primer trabajo es siempre el más difícil, gana poco, le pagan mal, trabaja mucho, y escucha al papá y a la mamá quejándose todo el tiempo de la economía, ¿no? Desde ese punto de vista, es quien defiende, los defiende del sistema que a ellos los daña, los golpea, los lastima. Además, Milei les habla en el mismo lenguaje. Esta generación de 25 para abajo está acostumbrada a informarse a través de redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok,
con mensajes breves, cortos y fáciles de viralizar. Y ese es el lenguaje que usó Milei todo este tiempo, antes de asumir, durante la campaña y desde que asumió la presidencia. Y hay otro componente que permite entender por qué los sub-25 adoran al presidente Milei, tiene que ver con su economía. La mayoría todavía vive en la casa de los padres. Algunos trabajan, otros estudian, pero la gran mayoría de los sub-25, los que votan, no paga sus cuentas, todavía no paga sus cuentas, no sufre el ajuste. Y desde ese punto de vista es más fácil ser libertario y apoyar al ajuste cuando no lo sentís, cuando no te toca, cuando no te cuesta. Entonces, como conclusión, la política casi siempre entra por el bolsillo, y hay que decir que si la economía no repunta, este romance de Milei con la juventud se va a terminar pronto. Por otro lado, a la totalidad de la política, dejen de decepcionar a la juventud, cumplan con sus promesas y atiendan a la juventud porque tienen un peso electoral y un peso social muy fuerte. Y cierro con la frase de un economista, Ricardo Ariazu, economista liberal, que estuvo hace pocos días en la Bolsa de Comercio y dio a entender lo que él piensa del votante libertario. Es un economista de los preferidos de Javier Milei, uno de los preferidos de Javier Milei. Ricardo Ariazu dijo que la gran mayoría de los votantes de Milei son varón, joven, pobre y que no entienden el mensaje que les dice Milei. No lo entienden, no lo comprenden. Y ahí uno empieza a entender por qué hay tantos jóvenes aplaudiendo el ajuste que le golpea a sus familiares, a su abuelo, a su padre, a su vecino, ¿no? Aplaudiendo el ajuste, ¿no? No entienden.